Hey, hola, bienvenido de nuevo a nuestro libro Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres, por Robert Wolfram. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tipo de mentiras, además de ver la mentira número 31. Estamos a punto de terminar estas mentiras. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Mentiras que los hombres creen acerca de las circunstancias. Al haber pasado la mayor parte de mi infancia en la región de Chicago, he sido fanático de todos los equipos profesionales provenientes de la ciudad de los vientos. La mayor parte de esto ha sido un estudio en paciencia y resignación, aunque ha habido excepciones, como los osos a mediados de la década de los 80, los toros en la década de los 90, los halcones negros en el 2010 y el 2015, y por supuesto los cachorros en el 2016, obviamente. De pequeño mi vida personal de oración creció a pasos agigantados cada vez que uno de estos equipos mencionados jugaba un partido decisivo contra un rival importante. No era suficientemente maduro para orar para que Dios fuera glorificado o para que nadie saliera gravemente lesionado. Nada, le pedía a Dios que se encargara de que ganara mi equipo. Entonces algo empezó a abrirse paso en mí. ¿Y si hubiera un niño pequeño, igual que yo, que amara a los adversarios del modo en que yo amaba a mi equipo? ¿Y si él estuviera pidiendo a Dios lo mismo que yo pedía? ¿Cómo resolvería Dios eso? Mi confusión mejoró cuando recordé una parte obvia de la ecuación que había omitido. Sin duda, solo un niñito pagano podía apoyar a nuestros rivales. Como adulto aún me importa demasiado el resultado de un partido de fútbol, pero cuando mi equipo pierde, trato de recordar que en alguna en otra ciudad, hay un hombre igual que yo muy feliz porque su equipo ganó. He tratado de no vincular muy estrechamente mi alegría personal al resultado de un partido. Una contienda más seria. ¿Qué pasaría si en lugar de rivales en el campo de juego, la lucha fuera entre Dios y Satanás? El libro de Job nos habla de un día en que Satanás se presentó delante de Dios y comenzaron a hablar. En lo que inicialmente parece una conversación que tú y yo podemos entablar con un viejo amigo en el estacionamiento de un centro comercial, Dios le preguntó a Satanás qué había estado haciendo. El diablo le contestó que había estado recorriendo la tierra de un lado al otro. Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás se apresuró a resaltar lo obvio. Job era un hombre piadoso. Dios le había colmado de grandes bendiciones. Parecía que este hombre y el equipo que animaba ganaban todos los partidos. Job era sano y poseía grandes riquezas. Tenía una familia grande y amorosa. Desde luego que Job es un buen hombre, pareció expresar Satanás. Él sabe muy bien dónde está lo bueno. Lo que siguió a continuación fue una prueba. De pronto y sin previo aviso, el pobre Job estuvo en la mira de la polémica entre Dios y su archirrival. El Señor le concedió permiso a Satanás para quitar muchas de las bendiciones de Job, quien perdió su ganado, sus hijos y el apoyo de sus amigos, que erróneamente supusieron que él debía ser un terrible pecador para estar atravesando tal sufrimiento. Job lloró, pero se mantuvo fiel. Entonces, con permiso de Dios, Satanás subió la apuesta y atacó la salud de Job. Su esposa lo vilipendió y finalmente Job se quebrantó. ¿Quién puede culparlo? La Biblia relata su queja delante de Dios, desde Job 31:13 hasta el 40. Dios, que no es alguien con quien jugar, puso rápidamente a Job en su lugar. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Cada vez que leo esto me sonrojo. ¿Te imaginas al Dios soberano del universo atacándote así? Tampoco yo. El recordatorio de quién es Dios movió a Job a profunda humildad y sincero arrepentimiento. Se dio cuenta de que cuestionar al poderoso era insensato y juró no volver a hacerlo. Al final de la historia, Dios restaurará a Job lo que se le había quitado. Y se nos informa, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Las cartas que te tocan. El relato de este antiguo creyente nos recuerda que la bondad de Dios para con nosotros no debería medirse o evaluarse por las circunstancias en que nos encontramos en algún momento dado. Y nuestra alegría no tiene que fluir y refluir en base a tales circunstancias, por difíciles que puedan ser. Los sufrimientos de Job fueron históricos, tan grandes que su nombre mismo se ha convertido en un sinónimo de sufrimiento. Si decimos que alguien está sufriendo como Job, casi todo el mundo sabe exactamente de qué estamos hablando. Sin embargo, por difícil que fuera el camino que Job enfrentó y por piadoso que él era, hubo un hombre que fue mucho más piadoso, quien padeció mucho más. Ese sería Jesús. Jesús fue perfecto, totalmente sin pecado. Fue el Cordero sin mancha de Dios, a quien señalaban todos aquellos corderos sacrificiales del Antiguo Testamento. Desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección y su ascensión, Jesús nunca pecó, ni siquiera un poco, ni siquiera en privado. Y no obstante, lo que sufrió fue más severo de lo que alguien en la tierra haya padecido alguna vez. Es común que los predicadores resalten la agonía física de la crucifixión de Jesús. Esa forma bárbara de ejecución usada en la época romana, sin duda era horrible. Pero el sufrimiento físico de Jesús estuvo lejos de ser lo peor de lo que soportó por nosotros. No solo padeció flagelación por parte del gobierno romano, como padecieron decenas de miles más, incluso los ladrones crucificados a cada lado de él, sino que toda la ira del Padre, que justamente debió haber caído sobre los pecadores, recayó sobre él. Todo el sufrimiento que tú y yo habríamos recibido sin Cristo en el infierno, Él lo llevó por nosotros. Esas son dificultades, circunstancias con las que nada puede compararse. La cruz, que pareció ser una derrota monumental para Dios, fue en realidad el momento más grandioso en la historia, la victoria del segundo Adán, nuestro momento de rescate, el triunfo de Dios sobre el diablo. Al igual que Job, los discípulos lloraron cuando Jesús fue crucificado. Todas sus esperanzas se hicieron añicos. El diablo pudo haber bailado mientras corchos de champaña saltaban con todos sus principados. Jesús había sido ejecutado. Pero al final Satanás averiguó que todo estaba perdido y los discípulos descubrieron que todo se había encontrado. Todo esto de acuerdo con el plan eterno de Dios. La hora más siniestra dio a luz al momento más brillante. El atardecer fue el amanecer. Los días de nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti y para mí en las circunstancias que enfrentamos hoy día? El Dios que creó y ordena toda molécula del universo nos ha prometido esto. En Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es solo una panacea falsa, un ungüento demasiado fácil de poner en nuestras heridas. Es la realidad de las realidades. Si estamos en Cristo, si lo amamos, si hemos sido llamados conforme a sus propósitos, entonces podemos saber con certeza que todas las cosas ayudan a nuestro bien. Desde luego, el bien de nuestras circunstancias no es garantía de felicidad temporal o consuelo ininterrumpido, sino de algo incluso mejor. Es rehacernos a la imagen de su Hijo. Las dificultades son reales, no te equivoques, pero tienen un propósito más elevado. Nos purifican. Encontramos el combustible para nuestra paz y alegría frente a las dificultades cuando entonamos
las palabras de este himno inmortal compuesto en 1787, palabras que expresan el corazón de nuestro Padre Celestial. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Si el gozo eterno es el objetivo, la transformación de nuestros seres a la imagen de Cristo, la refinación de nuestro oro, la perfección de nuestras almas, entonces podemos estar seguros de que todo lo que pasa alrededor de nosotros, cualquiera que sea la senda que recorramos, es la senda hacia un final glorioso. Por ejemplo, ¿te imaginas al apóstol Pablo cantando alabanzas a Dios mientras estaba encerrado en la cárcel? Pues eso hizo. Puedes también imaginar al mártir Policarpo del siglo II mirando al cielo y alabando a Dios mientras las llamas que le consumirían el cuerpo le lamían los pies descalzos. Así fue. Esto es casi inimaginable. De igual modo, al final del libro que lleva su nombre, Job exaltó la gloria de Dios en medio de su pérdida. Es verdad que nuestras circunstancias, buenas o malas, pueden y deben determinar nuestro gozo. No solo debemos tener gozo en aquellas circunstancias en que Dios está en su trono, en las que tiene el control absoluto de todo lo que sucede, y en que somos sus hijos amados. Eso significa que toda circunstancia puede ser una ocasión y el escenario para el gozo si estamos en Cristo. La verdad es que el gozo no es ausencia de sufrimiento o de circunstancias difíciles, sino la convicción segura de que Dios es capaz y de que está a favor de nosotros. Ninguna de estas dos cosas cambiará ni puede cambiar, todo debido a la gran tragedia, la muerte del único hombre que no merecía morir. Nuestro Dios es capaz y está por nosotros. Por tanto, puedes regocijarte, aunque te encuentres en medio de luto, incluso si ganan los chicos malos en el partido de fútbol. Hazle caso a un hombre, el apóstol Pablo, quien reiteradamente se encontró en circunstancias dolorosas y humillantes y pudo haber tenido grandes motivos para desesperarse. Por ejemplo, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mentira 31. Tengo derecho a enojarme cuando las cosas no salen como quiero. A veces las circunstancias están más allá de nuestro control y nos sorprenden con la guardia baja, pero en ocasiones el problema en que nos encontramos es de nuestra propia creación, como ocurrió en esta extraña historia que fue cubierta por casi todos los principales medios de comunicación del momento. Una mujer fue noticia en el 2002 al ser detenida en su Walmart local mientras intentaba comprar mercancía por un valor de $1,675 con un billete de $1,000,000. No existe tal cosa. Se informó que ella exigió el cambio de su $1,000,000. El cajero notificó a la seguridad y llegó la policía para arrestar a la iracunda mujer, acusándola de falsificación. También se informó que ella estaba muy avergonzada. Imagínate eso. ¿Somos fraudes? Igual que esta mujer, los hombres podemos ser criaturas sensibles. El respeto nos importa mucho, así que es como debe ser. Pero el problema es que a veces podemos ser hipersensibles a lo que percibimos como afrentas a nuestra dignidad. Andamos como si fuéramos millonarios y nos enfadamos cuando no toman en serio nuestro dinero ficticio. A veces son personas las que no nos tratan como esperamos, se equivocan, nos maltratan u ofenden. En ocasiones son las circunstancias. Alguien nos bloquea en el tráfico, el lavaplatos se niega a funcionar, nos golpeamos la rodilla con el extremo de la mesa y nos molestamos y enfadamos, o incluso nos enfurecemos. Nuestra indignación tiende a influir de un sentido inflado y fraudulento de nuestro propio carácter y de una evaluación excesivamente dura de las interacciones de las otras personas.
Jesús contó una parábola para ayudar a corregir nuestros arrebatos, nuestras respuestas irreflexivas cuando nos maltratan. La parábola empieza con una pregunta planteada por los discípulos. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La respuesta de Jesús no fue para nada la que esperaban. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces contó de un hombre que debía a su amo más dinero del que alguna vez podría pagar. El amo le perdonó misericordiosamente la deuda. Luego el hombre perdonado se dio vuelta y en forma violenta exigió el pago a otro que le debía solo unos centavos. Cuando el amo se enteró de esto, revocó el perdón de la enorme deuda del siervo, lanzándolo junto con su familia a la cárcel. Cuando comprendemos que se nos ha perdonado mucho, deberíamos encontrar mucho más fácil perdonar a los demás. Sentir adecuadamente el peso de nuestra necesidad de gracia debería permitirnos mostrar gracia a otros. Sin embargo, a veces en lugar de dirigir nuestra ira hacia otras personas, la dirigimos hacia el cielo. Podemos enojarnos con el Dios del universo. Actuamos como si Él no estuviera dispuesto a aceptar nuestro dinero ficticio, como si de alguna manera nos debiera dar dinero de vuelta. Sentir derecho a enojarnos por nuestras circunstancias en realidad equivale a sentir derecho a enojarnos con Dios, ya que en última instancia Él es quien ordena nuestras circunstancias. Así que déjame preguntarte esto. ¿Falla Dios alguna vez en darnos lo que nos debe? Sí, lo hace, siempre, porque somos pecadores y merecemos castigo definitivo. Esta misericordia es buena noticia y nos premia con dinero falso. No, nunca. Dios nunca ha hecho menos por nosotros de lo que se nos debe, pero su gracia hacia nosotros mientras estamos en la tierra es espléndida. Cuando levantamos el puño hacia Dios y le exigimos que nos haga justicia, Él podría darnos gusto y lo lamentaríamos por siempre. Podríamos ser lanzados a la cárcel de deudores porque le debemos mucho. Nuestro llamado es reconocer que vivimos cada día bajo la gracia de Dios y luego agradecerle porque la gloriosa verdad es que Jesús pagó por completo nuestra deuda. Bien, resumamos los hechos. Somos pecadores. Dios tiene todo el derecho de estar enojado con nosotros. Si eres creyente, Dios se enojó con Jesús por ti, algo por lo cual Jesús se ofreció voluntariamente. La verdad es que no tenemos derecho a estar enojados con Dios. Tú y yo dependemos de la gracia de Dios, la cual a la vez nos llama a ser agradecidos, no a enojarnos y a mostrar gracia a los demás. La verdad, a quienes se nos ha perdonado mucho, debemos perdonar mucho. Esta verdad debe influir en el modo en que respondemos cuando nos hemos equivocado. Ahora reflexiona en esto. Perdonar a otros libera de su obligación hacia ti. Incluso iguala el marcador. Tal vez hasta inclina la balanza en dirección a ellos. ¿Por qué es esta una buena idea en todas tus relaciones? Y aquí terminamos nuestra lectura de hoy, de nuestro libro Mentiras que los hombres creen y la verdad que nos hace libres, por Robert Wolgemuth. El día de hoy leímos un nuevo tipo de mentiras, la mentira 31, y en la siguiente lectura veremos la mentira número 32. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.